Bueno, Buiti Bello con su ánimo. Vamos allá a Loma Memo, ahí con el primo. Y vaina que tenemos mate de con leche. Pero how to fuma, supuesto que dulu. La auto Lakala hayo lemao. Lakala hayo lebinafi lemao. el primo, bueno, baja allá mañana. Yep. Now we're gonna land in vacation, so I was doing we had a flow bueno. Avali muy de flow, na Cali flow yo lo vi o yo lo oí. Ah, yeah. Yo lo vi, man. Haga yo lo Yo lo oí. vi. No, pues esto bueno, ahí tú, hey, diga. Y platicarte y básicamente vamos a tocar cultura general, Ya. ¿no? Y vamos a ir indagando un poco de las cosas que están pasando, Ujú. pero básicamente enfoquémonos ahora mismo. Le sucede acá y no cuento. Suele ver uno tu suegro, un señor de allá tu guía, un señor ya de edad y que es el único soldador contemporáneo y que lleva mucho tiempo haciendo este trabajo. Y ocúpese. Ahí, man, él me comentaba de que él es el único soldador garífuna de la zona, Yeah. ¿verdad? Y que Hosha le la hamoga bo lu hamo a Hafrender y Sí, se break. Bulletin. Yeah. Entonces, pero ha sido casi imposible este proceso, Yeah. ¿verdad? Creo que no sé si es por la falta de interés, ¿verdad? O sea, o quizás ha sido porque hay otras opciones más inmediatas, más fáciles de poder encontrar pisto, ¿no? O Uh-huh. sea, liga bajo negra. Uh-huh. Porque yo siento que el trabajo de que la soldadura es un trabajo que no va a pasar de moda nunca, No. porque, cada día más estamos más en un proceso de que lo que la estructura metálica, tanto para los cercos, Uh-huh. tanto para todas las construcciones generales, pues entonces, Yeah, mira, la industria metalúrgica es una industria fuerte, o sea, es la metalúrgica, el petróleo, el armamento, es una industria demasiadamente fuerte, entonces siempre se va a requerir, porque, totalmente. pero huaga, güey, a la diga, a la sucede, la voy a ver, güey, timala, hedi ngi depende ho halu be hona hamo su kapa lu hawi wado lu bagi hafa hongo lu habaga katla ngi bele gudeme katla ngi bele bisiu katla ngi be gibe woite katla ngi o gibe tiwani guda hasilu meriga lu yasu busini masulu hawde ma du vidu nefu disi o unsu ora lu ga la hesi ma kapa le lu ligela liga yala budi be don seng la dambay video de mil como tu se te ve nomás jara na nago be banao yage porque jamás no que va de yage na iba gua yage entonces Fire súper Begetti, no, ya está el día ahí. obligado. Uh-huh. No, ya está el día. Entonces Ujú. liguei no puiticate le lumpa y guayemos a lo independientemente también la sociedad que estamos construyendo es resultado de mucha de nuestra ineficiencia como sociedad y también que no estamos haciendo la cosa como lo que hacían nuestros ancestros. Totalmente de acuerdo, Miguel. Fíjate que, hermano, gibe tenemos que te cate, vamos a vishu gusago, Wani Nilu. samino lu, ay, hemos vishu gusago, hamuga, wani nilu. Más o menos yo estaba recordando, hamuga bui, hace 12, 13 años hicimos el último encuentro nacional de jóvenes garífunas. Mm, Fue una idea que eh, surgió más o menos allá en el año 1999, cuando tres garífunas seminaristas estaban en el proceso del seminario mayor, perdón,
Nuestra Señora de Suyapa, Jack de Dali, Siga la Luz de Fatiha, Ujú. ¿verdad? Entonces, déjale, déjale, Biugin, ya, dan, tú vienes a Bacachano, a Busete Negue, Jamuga, a Jafán y Jamuso, ya no Haman Liburiti. Entonces, que el primer encuentro jóvenes se hizo aquí por México, en Iriona Viejo, Okay. ¿verdad? A Táfugas, a la Iglesia Católica, entonces se hizo el primer encuentro de jóvenes hermanos, bien en el Beiulao, Ujú. ¿verdad? Eh, hubieron, hubieron actividades culturales, Ujú. hubieron también, sobre todo, actividades deportivas, pero también hubieron actividades eh, eh, formativas. Ujú. Ahí. La que el Betis Lebra, ambas se hizo el primer encuentro, luego se hizo por el segundo encuentro. Ya en el tercer encuentro, que se hizo en el 2002, ya Mayeli, 2002, 2003, ya Mayeli. De hecho, ese fue el primer año que como, como pastoral juvenil Ujú. Garífuna de Limón participamos ya Mayeli Dali Okay. en el 2003. Okay. Ese año, 2003, el 28 de eh, diciembre, Ujú. es un año como que De vi Houga, Hoga. porque los encuentros de jóvenes hermanos eran todos los años religiosamente en cualquiera una de las comunidades garífunas, 26, 27, 28 de diciembre. Ahí es Wayne Feligue, Hollywood y Babio. Ujú. Entonces, entonces esta actividad, hermano, fue agarrando eh, auge todos los años. De hecho, por lo menos a tal grado que en el 2004 se escoge eh, Limón para sede del quinto encuentro nacional de jóvenes garífunas. Me acuerdo que de hecho, por lo menos en aquel entonces, auge chico no pues Yeah. tenía más o menos alrededor de unos 12, 13 años. Ay, entonces, ese fue un reto para nosotros, ese fue un reto, fue un desafío, pero Tenki Lubungio en aquel entonces apoyó el pueblo, apoyaron todas las iglesias, indistintamente si eran católicas, si eran evangélicas, o sea, todas las iglesias, por lo menos en aquel entonces, eh, se, se volcaron a apoyar Ujú. porque ese era un encuentro donde Todo se beneficia. todos se beneficiaban, pero sobre todo también los tres componentes importantes, el componente religioso, Ujú. el componente formativo y el componente cultural, Social y social y cultural. cultural. ¿Por Yeah. qué? Porque todos los temas que se desarrollaban, de hecho, por lo menos en torno al encuentro, eh, ah, ah, eso traía también reflexión a los jóvenes en aquel entonces. Entonces, ajá, pana, aguja, algunos se validar si Ujú. le estaba el compañero, estaba el compañero magíster Matías Mejía, Okay. Miguel, Aníbal Guile Meriga Güenle, Ronnie Castillo, Aníbal Guile Falla, y estaba Dixon Álvarez, estaba Sixto Ramírez, Dixon Álvarez, San Gael, Aníbal Ujú. Meriga, Sixto Ramírez, Black Gibbon, Okay. ¿verdad? Entonces fueron los tres, cuatro compañeros hermanos que iniciaron este proceso, ¿verdad? Y luego nos fuimos sumando, o sea, yo me sumé, se sumó el compañero Arnold Green, Badeo Gatilla, se sumó Jackie, tu cuñada, lo que es la misma cuñada Rosy en aquel entonces, ya está, digo, y muchos otros jóvenes, Maestra Mabel Iage, o sea, muchos jóvenes, Maestra Noli, Maestra Clary, Michelle, entonces muchos de los jóvenes, de hecho, por lo menos en aquel entonces, hermano, nos sumamos a este proceso para incentivar a los jóvenes, para capacitar a los jóvenes esos 3 días en las diferentes comunidades garífunas. ¿Y por qué se ha perdido eso, bro? Habrá,
ah, el Gíbete Motebra, Gíbete Hamugo. O sea, creo que hay eh, eh, varios factores. Uno de los factores fue la, no te diría la desintegración del grupo, sino que eh, llegamos a hacer dos encuentros de jóvenes. El último encuentro lo hicimos en el 2012, la UA. Ese fue el último encuentro de jóvenes, 2012, Lava, formal, formal, formal. Y luego han habido otros encuentros, pero ya no con aquel, ya no con aquel problema de Pero liderazgo. Odeco también daba sus aportaciones a ese Todas las evento. organizaciones, todas las organizaciones, tanto OFRAN, también de hecho por Jodeco, siempre eh, colaboró para lo que es la concretización de esos jóvenes, mandando jóvenes también de la Ceiba, ¿verdad? Pero también, eh, primo, yo siento que de hecho, por lo menos al final, los que nos perjudicó o los que ya nos siguió este proceso era que el encuentro de jóvenes tenía que cambiar otra plataforma, otra forma de por lo menos hacer el encuentro. Ya. Porque Ambajabud y Hagayo Mutu, un ejemplo, tocaba en Limón, era todo un año de organización. Funda, Adigoti Griga, Adigoti Agusuno, de hecho, como Adigoti Amayali, Adigoti Dugamachu, Badeo, o sea, al final se cubrieron todas las comunidades, Lishugogu, Sangaraya Adigoti. Entonces siento, primo, que de hecho, al final eso fue lo que pasó. O sea, O sea, se perdió el se fin, desgastó. O sea, siento que el proceso como tal se desgastó, se gastó ya. ¿verdad? Entonces, habría que diseñar alguna estrategia, no sé, pedagógica para que se Es que pudiese yo creo que, haberse. primo, no es que se perdió el fin. Yo creo que tienen que agregar algunas cosas. Exacto, exacto. Por ejemplo, hoy en día sabemos que vivimos en un mundo tecnológico. Los problemas de la drogadicción de los jóvenes, se tenía que enfrentar esto, simplemente se agrega Ujú. para que así platicar de eso, por No, ejemplo, de emprendimiento, ajá, de la drogadicción, ujú, de la nueva era digital y de la inmigración. O sea, se los tenía que agregar así es. entonces para que así, pero yo pienso de que se perdió esto máximamente el financiamiento, porque sin plata nadie se mueve. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo otro también que nosotros vimos al final, que Gumesemi, eh, eh, muchos de nuestros hermanos empezaron a participar también en actividades políticas, Ujú, partidarias. ujú. Entonces, Se empezó a prostituir políticamente. entonces, no tanto, pero llegamos a invitar también a nuestros primeros hermanos que fueron diputados, que fueron regidores, ¿verdad? Y que fueron ministros en su momento. Ujú. También, o sea, eh, eh, también alcanzamos mucho apoyo también de parte de Pero ellos. eso fue los errores, porque Cierto. creo yo de que muchas veces incluir la política es ahí cuando empezamos a dividir. Mm, mm, Funcionaría, por ejemplo, si ah, en su momento, recuerdo muy bien, Luis Green estaba en su apogeo, estaba haciendo, ahora ha llegado con un proyecto ya, estoy haciendo esto en tal comunidad garífuna. Entonces, dar precedente, porque aquí Petí a veces en una reunión, como se no, todo el mundo quiere una explicación y nadie quiere escuchar explicaciones, solo la gente quiere resultados. Si hubiese llegado con esa afinidad de resultados sobre proyecciones, entonces eso, entonces, Gibe Gubayticate y la mucho Gurjamuga, buenas iniciativas, porque a veces se pierde la finalidad en sí, cala la bución, Amuga Somugate. Bueno, si empezamos a hablar también, Jamunga, primo, el encuentro surge como una actividad formativa a los Ujú, jóvenes. exactamente. La cosa era concentrar a los jóvenes en una comunidad garífuna
3 días Ujú, para desarrollar todos los tópicos. ujú, VIH-Sida en aquel entonces. O sea, estábamos por lo menos en el boom. ujú, Lo que las enfermedades de transmisión sexual ujú. estaban en el boom. El tema de la tenencia de la tierra, o sea, todos los temas que se abordaban en torno De al la encuentro ya, eran temas sociedad de actual. la realidad. O sea, Ujú, porque por ejemplo el tema de tenencia de lo que es la tierra va a ser un tema para siempre, sí, ¿no? O sea, mientras que el Estado, mientras que los gobiernos no puedan tener quizás por lo menos unas políticas claras, ujú, ¿verdad? Quizás por lo menos en torno de la tierra y del territorio de lo que es las comunidades garífunas indígenas, sí, de hecho, ¿verdad? Entonces, primo, entonces coincido contigo en el sentido de que nos fue restando como en la consolidación del encuentro de poder meter elementos nuevos, de poder meter temas nuevos, eh, o sea, más actuales para poderlos abordar quizás de una manera eh, eh, distinta. Eso. ujú, Entonces, ¿por qué cuando tú haces, primo, 12, o sea, 12 actividades consecutivas con el mismo esquema, casi con los mismos temas, ujú, ¿verdad? Quizás por lo menos, siempre por lo menos alternábamos por lo menos a los expositores, o sea, sí, siempre habían diferentes expositores todos los años, pero casi era abordar los mismos temas, ya, ¿verdad? Entonces, ese fue también por una de las partes que nos pasamos. Y lo otro que te tocaba también, o sea, lejos que los políticos nos restaran quizás, lo que la actividad fue girando en torno a, a quizás por lo menos otros esquemas, ¿verdad? Porque inicialmente, te puedo asegurar, primo, inicialmente eh, las cocineras eran nuestras madres de todas las comunidades. Es más, como en nuestras comunidades nunca han habido por lo menos hoteles que pudiesen albergar tanta gente, sí, cada persona, cada persona tenía que llevar una persona hacia su casa, ambas guiguas, bien guiguas. O sea, depende de a tu y tú vas mucho, ¿no? O ya, sea, porque de hecho había gente de que bien años entonces, Gusino Hugo, entonces se improvisaba colchones, se prestaba colchones con el Copeco, con la iglesia. O sea, entonces, primo, fue siempre un trabajo, de hecho, por lo menos articulado. Ahora, yo más o menos más o menos yo estaba por lo menos conversando con dos compañeros, luego que estuvimos en ese proceso, la fuga, proceso ujú, Liga Boquilla. Eh, o sea, obviamente mi o sea, mozo wagi budago lido. O sea, porque desde que se dejó, ¿verdad? Ejetima wamuti luego hengu hali la lisi alija ni hongigue, ujú, hengu hali la lisi a tu hija ni hongigue. Porque si podemos observar, y eso no es como para Jamuga vanagloriarnos, miramos a la doctora Wendy, yo te podría mencionar a un montón de gente que estuvimos en el proceso de ese encuentro y hoy por hoy estamos en una plataforma, de hecho, promesa académica, o sea, explico, o sea, no es o sea, no es por darnos tacos, no es por ujú, darnos veladores, pero ahí en Jaguilla había también destructores también del mismo proceso, sí, porque en Jaguilla al final es que siempre que siempre las muchachas salían embarazadas, que siempre los jóvenes ah, 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 consumían drogas, consumían por lo menos alcohol, pero hubo un grupo significativo de jóvenes que de alguna manera llegamos a la meta, ya, alcanzamos el objetivo. Entonces al final,
hoy por hoy, Wajini Primo, Gebegi Hebulabuga, BS Gule. O sea que al final, podemos dar fe que el proceso sí generó fruto, ¿verdad? Porque este proceso nos ayudó también por lo menos a formarnos, ¿verdad? En por lo menos ver el tema de la vida, tomar las mejores decisiones. Así de que hoy por hoy, muchos de nosotros hemos aprendido por lo menos, quizá por lo menos a tomar buenas decisiones, quizá por lo menos a raíz de ese proceso, porque había que también, Primo, en su momento, cuidar, cuidar, no quizás tu reputación, pero cuidar una imagen, dar el ejemplo en la comunidad. Sí. Entonces estabas obligado, o sea, porque si tú eras parte del equipo coordinador del Encuentro Nacional de Jóvenes, como la única plataforma que aglutinaba a todos los jóvenes católicos, evangélicos, mormones, que simpatizaban con el Partido Liberal, que con el Partido Nacional, o sea que era la única plataforma juvenil formativa que pudiese por lo menos aglutinar a todo mundo. Así de que cada paso que tú tendrías que dar tenía que ser más o menos un paso Firme. firme, exacto. Pero hay una cosa acá, prima. Yo estoy viendo una proyección social ya mañana y estoy encantado. Ya lo había visto por las redes sociales. Yo creo que es uno de los proyectos muy benéfico y a la vez también que nos da un mensaje. Yo creo que el hermano apellido Bonifacio, creo que es Bagual, Illinois. Y he estado preguntando, para el día de mañana nos amelo más baile, pero lo que está haciendo es estupendo. Pocas palabras, acciones. Ligeme menen bu logo o logo umale. Como que ya que duga macho y chibe jamunga bonito. Ya la guadaga ni. Pero a veces a la dependencia gubernamental y a la dependencia estatal. Y llevamos más de 70, 80 años en esta situación. La carretera que tiene como sus 50, me parece, por ahí, o menos, ¿verdad? Pero viendo luego esa proyección de este hermano, porque es una fuerte cantidad de paneles solares, de bombillo, con todo su sistema, y es una muy buena inversión, una inversión que beneficia a toda su comunidad. Por ejemplo, aquí ando el concuño mío y me dice, yo esperaba que iba a estar en un pueblo oscuro, oscuro. Le digo, no hay luz Sí. eléctrica, pero sí hay hijos del pueblo que están haciendo lo que deben de hacer por su pueblo. Caso sepa un que cayendo como tú con albecate que le hago, pero este hermano nos está dando una lección que ya la vaga igualmente lo que tú habías dicho de la juventud, para que ahí vayamos a decirle a los jóvenes, esto se puede hacer, esto no se debe hacer. Hay dinero en tal banco para que ustedes puedan comenzar su negocio, o hay tierra para que empiecen a trabajar, o hay esto, hay aquellos. Me demoré. Bravo, eso fue como una novedad al llegar acá, porque Gevidad Naya, ¿no? Ya. Que hay un grupo de personas de aquí, de esta comunidad, al menos es lo que me han comentado por lo Sí. menos al llegar acá, de que casi lo que la mayoría de ellos viven en Estados Unidos y que ellos se han unido pues Ya. para darle uso a esos postes que quizás el gobierno en su momento vino quizás por lo menos a sembrar, ¿verdad? Con la ilusión o como la primera señal de que por lo menos algún día el Estado se va a dignar, ¿verdad? A poder proveer El fluido. el fluido por lo menos eléctrico a esta zona, que es un derecho igual, ¿verdad? Ya. Porque yo creo que este municipio es uno de los municipios más grandes, por lo menos a nivel
de hecho, bueno, al nivel de Colón, al nivel de Honduras, inclusive lo que es el municipio de Sí, Iriona. Entonces, el desarrollo también, parte del desarrollo, o por no decir que todo el promedio del desarrollo eh, parte también de poder tener por lo menos condiciones de vida dignas, ya, ¿verdad? Y lo que es la electricidad es uno de los, eh, 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 más que es un derecho, es un medio para poder desarrollar toda sociedad. Entonces, primo, lo que es la sorpresa de casi todos nosotros, tanto los que llegan, tanto lo que la gente que ya están acá, es que el pueblo, los hijos del pueblo, le han dado uso, de hecho, por esos postes, ya, ¿verdad? Y eso es digno de admirar de esta comunidad, sí, ¿verdad? Porque si así se hubiese hecho en todas nuestras comunidades, por lo menos en aquel, o sea, esto ya a tiempo se hubiese por lo menos resuelto, ¿va? ¿Verdad? Y vine jamuga, wagi jamu wagay, o sea, limú. O sea, tenemos un problema por lo menos en Limón eterno del tema del agua, ¿va? ya, Entonces, el detalle es que eh, la gente, todo lo que hemos hecho en Limón es un tema individual, sí, ¿verdad? O sea, cada quien compra su bomba, instala su bomba, instala su tanque y resolvió su problema de agua, ya, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esta comunidad es digna de poder admirar, de poder felicitar, porque ese es como una coinversión pública y privada, primo. O sea, eso significa esto, ¿verdad? Que el Estado puso los postes, ¿verdad? Con la ilusión de que algún día venga lo que es la energía, o sea, ojalá que sea pronto, pero, pero por mientras tanto no podemos seguir por más oscuras. Más de 220 y tantos años de presencia, que es una comunidad productiva, es una comunidad, es más, es un municipio que es exportador de lácteos en la parte Cico, marisco de esta zona. Entonces es increíble, ¿verdad? Lo que es la situación de abandono, pues, ya, ¿verdad? Pero esas iniciativas, primo, creo que eh, hay, que hay que felicitarlas, pero también hay que seguirla promoviendo, hay que seguirla imitando para que lo podamos también replicar en nuestras comunidades también. Eso es fundamental. definitivamente. Ujú. Mege wati pala mege wati la daga ni habu kate le lube la ye ni wago ni habu kate le lube wadu competencia logo washila la ve yo hoga moga maro gorogo bueno yibu le ne maro gorogo a fendi wasum muna to ubo me fendi uta o ese wa pavimento o ese wa duna o washila yara lawa anehele carretera nye aunque eso lo dudo. Entonces la tuga se tiene la carta la tuga sago ebona Ya. pero ani semáforo bien cliente son fume cliente son haga nago que no hay carretera por tener semáforo pero ahí vamos no yo creo que se puede la cosa es buscar ese mecanismo por ejemplo en ese encuentro de los jóvenes decir cómo están las proyecciones de nuestra comunidad cuáles son los jóvenes que están proyectando en tal empresa o están empujando su propio emprendimiento. Entonces, que haya un espacio para la mercadotecnia, que haya un espacio para el emprendimiento, que haya un espacio para lo que ya han caminado. Entonces, yo creo que es bueno volver a la Gago de Honeywa, ese proyecto de encuentro de los jóvenes, Hondre por- Bundubriti. porque es sumamente importante y eso ayudaría a nuestra comunidad. Italia, man. Italia. Ahí, pues, no hay nada más de lo que política y todo, es simplemente cosas sociales y cosas cotidianas y las Bauti, bueno, estamos de vacaciones, una carretera pésima, de eso no es nada de política, simplemente es una vía, todos merecemos, como tú habías dicho, que tenemos problemas
que deberían de haber dado la luz eléctrica a este lugar, pero no quieren porque hage me pusieron, pues feliz mal que un poste le Sí. que ya tenemos para ni lamba. Me quita bem ni loco tú me le tuve. Bra, ah, en el 2017, creo que más o menos en noviembre, diciembre del 2017, nunca había visto esta calle en estas condiciones Ya, como en ese tiempo, ¿verdad? Ah, Bra, dale vale negar y digo, cuando le preguntas al alcalde, como es una carretera, no sé cómo me lo explicaron, eh, urbana, sí. siempre arguyen de que es responsabilidad Del Estado. del Estado. O sea, no sé cómo se llama esa institución nueva que han creado. Sotravi, ¿no? Antes era Sotravi. Ok, O sea, antes era Sotravi, creo que ahorita sí, ¿no? ok. Que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte, o sea, Ya, ya, ya. claro. Entonces, al final siempre se tiran la bola, no es el alcalde, o sea, no es la alcaldía, no es la corporación municipal, sino que es la CID, es la Sotravi, pero en ese proceso de tirarse lo que es la pelota, de quién asume, quién no asume, estamos en la situación, pues, Ya. porque estas condiciones están, hermano, desde Bonito Oriental, desde que dejas lo que es la pavimentada hacia toda esta zona Semi acá. pavimentada también, Exacto. porque Eh, también esa pavimentación, ujú, puta, o está más sea, jodida que mandado a hacer. exacto, hasta esa zona. Entonces, hermano, preocupante porque claro, quizá por lo menos siento que un vehículo acá nuevo, si la depreciación de un vehículo acá, o sea, avanza todos los años, ¿verdad? En una ciudad, si lo comparas, si en una depreciación Sí. de un vehículo acá es todos los años, anual, ¿verdad? Entonces creo que aquí es el doble, o sea, o sea de lo que se debía de depreciar en un año Sí. en la ciudad, yo creo que aquí que se deprecia por lo menos en 2 años, porque cuando siempre se ha creído, primo, de que cuando compras un vehículo tenés 5 años más o menos que no le vas a cambiar ninguna pieza, o sea, solo el aceite, ¿va? Ujú. ¿Verdad? De hecho, por lo menos, a menos que tuvieras algún accidente y que obviamente que hay que cambiar lo que hay que cambiar. Pero en definitiva, creo que aquí en en unos 3 años acá, ya tenés el carro cheque, pues, Sí, explico. sí. O sea, por las condiciones de lo que es la carretera. Entonces, eso también debe de llenar mucha preocupación, pues, para que se pueda lograr, ¿no? Y tal, man. Sí, hombre, pues, hable cuando hoy duje. Y tal, man. Solamente queríamos tocar esos temas. Yo sé que hay muchas cosas también. Like Bugatago, Yonofuri. Yeah. Un golpe duro, algo que nadie esperaba, porque van. Pero, así no le bobo, le solo que le mago hombre, le que le mago yo. Ligue bravo. Ligue. Entonces, sí. Pero vamos a seguir en otro momento, vamos a tener una plática ya más profunda de otros tópicos, porque es bueno tocar temas sin confundir una cosa con la otra, siempre tocar temas que son, Así. son totalmente sociales, culturales y religiosos, entonces te puedes tocar otros temas. Entonces, de aquí me voy a gastar un teléfono. Sara gusare man. Sara Ay, gusare me hon sun pana guhalu me hinwa. Linda que line ile. Ay, vamos allá que bravo. ahorita les doy. Y tal, man.